de muchas sesiones que iniciamos la semana pasada. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Vamos a estar conversando una pregunta muy interesante. ¿Qué viene después del COVID-19? ¿Qué va a pasar o cuál es el mundo que podemos soñar o qué podemos hacer nosotros después de toda esta situación? Y el día de hoy es un webinar muy especial porque no tenemos uno, sino 4 panelistas. Tenemos a Matt Carpenter, a Pablo Freund, a Belén Páez y a Justin Swartz. ¿Me confirman todos que se escucha bien, por favor? Y para soltarlos un poco, nos gusta ver sus caras, pero en este modo de webinar que tenemos el día de hoy, queremos conocer cómo están, cuál es su estado. Entonces, por favor, escriban en el chat del 1 al 10 cómo se sienten el día de hoy, cómo están los ánimos, cómo van a empezar este webinar. Chévere. Súper bien. Entonces, queríamos contarles antes de comenzar, si nos están viendo desde otro país, nosotros estamos en Quito, en Ecuador. Normalmente somos un espacio de coworking, Impacto es un espacio de coworking que se dedica a facilitar el ecosistema para los emprendedores. Por eso también tenemos una aceleradora de empresas en donde les apoyamos con capacitaciones de expertos de Google y tenemos un área de consultoría para corporaciones, pero en el área de innovación. Pero ¿qué ha pasado? Hemos tenido que adaptarnos, reinventarnos y tener este nuevo espacio que nos permita conectarnos de manera remota. Y por eso estamos ahora llevando esta serie de webinars que se está convirtiendo también en una comunidad virtual. La idea es que a través de una aplicación que tenemos podamos conocernos, conectarnos, pero que además ustedes puedan recibir contenido diario. Por eso tenemos 5 sesiones a la semana en donde, déjame ver si se pueden ver, listo, en donde estamos acá para ustedes, para que tengan contenido en el que puedan, además de distraerse, aprender y tener herramientas que los preparen para lo que va a pasar después de esta situación que estamos enfrentando mundialmente. Y bueno, quería compartirles también que el día de hoy estamos aquí gracias al apoyo de Café Vélez. Ellos son nuestros auspiciantes dentro del coworking, pero estamos tratando de llevar todo a lo digital. Y no solo por algo de marca, sino creemos de verdad muchísimo en esta empresa. Ellos desde siempre han apoyado a los emprendedores y nos hacen muy feliz que sean parte de toda esta nueva era virtual que tenemos. Antes de comenzar, también queríamos contarles un poquito cómo se va a manejar este webinar y cuáles son nuestras reglas de convivencia. Esta sesión está siendo grabada, luego va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que tengan más alcance. Y bueno, ya con este modo de grabación tenemos los micrófonos apagados. La idea es que podamos tener una sesión fluida para que las preguntas se realicen solo por escrito. El chat sí está activo y las preguntas las vamos a responder al final. Vamos a tener 15 minutos para esto, así que van a tener chance de conversar un poco con los speakers. La idea es que mientras ellos vayan conversando, ustedes puedan ir haciendo las preguntas para que no se les escape nada, pero las vamos a contestar todas al final. Y también queremos siempre mejorar, queremos traer la mejor información y los mejores webinars para ustedes. Vamos a tener una encuesta de satisfacción que se va a pasar al final por el chat, pero también cuando cierren la sesión les va a aparecer automáticamente. Entonces, sin más, hay que hacer referencia. Le doy la bienvenida entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, a nuestro querido Matt, que va a ser nuestro primer panelista. Bienvenido, Matt. Muchas gracias, María Angélica, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Espero que todos puedan ver lo que estoy proyectando. Entonces, la pregunta al que estamos respondiendo es ¿qué viene después del COVID-19? Y la razón que me gusta esta presentación es porque no hay nadie que todavía puede contestar bien a esa pregunta. Pero voy a hacer un esfuerzo para compartir con ustedes algunas ideas que me surgen basado tanto en la filosofía como en la historia.
Entonces, ¿qué va a suceder en Ecuador en el corto plazo? Basado en lo que está pasando en otras partes del mundo, una vez que tengamos controlado el COVID-19, vamos a ver una movilidad reducida. La otra cosa que estamos esperando es la Universidad del Prueba de COVID-19. La razón que todos estamos ahorita en cuarentena es porque no tenemos la capacidad de poder hacer la prueba por una falta de pruebas. Ahorita hay varias clínicas privadas que se están certificando para poder administrar la prueba, pero si ustedes ven lo que ha sucedido en Corea del Sur, en Singapur, en otros países así, lo que ellos pueden hacer es tener, digamos, sus sociedades abiertas porque cualquier persona que sospeche que haya tenido contacto con alguien enfermo o que se siente enfermo puede hacer una prueba rápidamente y luego se puede iniciar la cadena de contacto. Eh, en Ecuador tenemos un problema de deuda externa y también una deuda social. Y por más que la gente quiere ver estos dos temas como cosas distintas, son uno en el mismo, porque al final del día la deuda externa limita o nos permite invertir en la deuda social. Si no tratamos con la deuda externa, si no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de los creditores, nos vamos a encontrar en una situación bastante difícil de liquidez como país, lo cual podría significar la introducción de una nueva moneda. Todavía no sabemos, pero lo que pasó en Estados Unidos ayer fue que su gobierno imprimió pues 2 trillones de dólares y luego usó esa plata para comprar bonos y introducir liquidez en el sistema financiero estadounidense. Nosotros no tenemos ese lujo porque no tenemos una moneda propia. Obviamente lo que hizo los Estados Unidos también ha intentado hacer Venezuela con consecuencias muy distintas, entonces no necesariamente es el camino adelante, pero es un tema que tenemos que tratar en algún momento, es cómo nos vamos cómo vamos a sobrevivir si nos quedamos sin dólares y luego vamos a tener que reexaminar el régimen tributario laboral. Y no voy a entrar en esos temas ahorita, pero en general en Ecuador, cuando hablamos de reforma tributaria o reforma laboral, suele verse como un ganar-perder. Yo creo que hay maneras de que sea un ganar-ganar, pero esas conversaciones no vamos a tener ahorita. Eh, lo que quiero subrayar antes de entrar en ideas es que nosotros estamos entrando en una época sin precedentes. Estos son las curvas de las bolsas públicas que hemos visto en otros tipos de crisis financieras en diferentes momentos en la historia y esto en rojo es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, literalmente no tenemos antecedentes por lo que estamos por vivir. Entonces, ni siquiera es una recesión, no se puede usar la palabra depresión, lo que más que todo estamos viendo es una edad de hielo. Genera una presión que todo empresario está sintiendo ahorita y también muchas familias y sobre todo la gente que vive y trabaja en la base del pirámide. ¿Por qué esta crisis es distinta? Porque el coronavirus es algo que aprovecha de nuestra interconectividad. La enfermedad en sí no puede transmitirse si no es a través de nuestra interconectividad. Y esta frase no es mía, pero me gustó mucho. Dice que el coronavirus está diseñado para poner a prueba todas las debilidades que tiene una sociedad. Nosotros podemos cómodamente estar en nuestras casas viendo un webinar y esperando que se acabe la cuarentena, pero una gran parte de la población ecuatoriana vive de día a día y no tiene los mecanismos o los medios para quedarse en su casa 2 semanas y eso obviamente representa un riesgo de salud público. Entonces, yo diría que nosotros tenemos muchas deudas con la sociedad ecuatoriana y dejar que gente viva en condiciones de pobreza extrema es una de las deudas que ahorita estamos cobrando porque representa una amenaza a la sociedad entera. Entonces, creo que poco a poco nos estamos tomando conciencia de que las condiciones de desigualdad en las que nos hemos dejado vivir hasta ahora, ahora representan un riesgo no solamente para la gente que vive en esa pobreza, pero también para todos. Entonces, antes de preguntarnos hacia dónde vamos, tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es una economía y para qué existe? Y para mí, una economía es un sistema de distribución de riqueza. Tiene ese fin de distribuir riqueza en una sociedad y nuestro sistema económico no está diseñado para sostenernos ni durante una pandemia y tampoco
durante la época de automatización. La automatización es un fenómeno que también va destruyendo trabajos. Y yo sospecho que cuando regresemos a la normalidad, si vamos a regresar a una normalidad, muchos de los empleos que se ha perdido en esta crisis no van a volver. Y no van a volver no solamente porque las empresas van a dejar de existir, pero también porque hay muchas tecnologías que van a reemplazar a mucha gente que ocupaba cargos. Entonces, lo que esto me dice a mí es que nosotros necesitamos un nuevo contrato social. No podemos vivir como hemos vivido hasta ahora y no podemos sostener los tipos de desigualdades que hemos tenido hasta ahora. Muchas veces en Ecuador vivimos con la promesa de que alguien puede alejarse de lo público y vivir netamente en lo privado. Puedes vivir en un conjunto privado, puedes ir a un colegio privado, estudiar en una universidad privada, recibir tratamientos de medicina en un hospital privado, con un seguro privado, pero efectivamente nosotros todos vivimos en el público. Y eso se nota cuando tenemos una crisis que, por ejemplo, consume todos los recursos de medicina que tenemos al nivel del país. Ya no tenemos una diferencia entre público y privado. Entonces, nosotros tenemos que tener una nueva relación con lo público. Y para mí, el primer paso va a tener que ser pensar en la política pública de un ingreso básico universal. Este tema fue, digamos, llevado al debate de los candidatos demócratas en Estados Unidos por este señor que se llama Andrew Yang, que argumentaba que la automatización está matando trabajos y por ende nosotros deberíamos asegurar que cualquier ciudadano tenga un ingreso básico mínimo para poder sostenerse en una época en que el trabajo se vuelve cada vez más escaso. Y ahorita cuando nosotros pensamos en todas las personas que, por ejemplo, dependen de salir de sus casas a trabajar todos los días, ellos deberían ser los principales beneficiarios de una política así. Y esto ni siquiera es una idea del comunismo ni de la izquierda extrema, es una idea que simplemente compensa por las deficiencias que tenemos en nuestro modelo económico actual. También tenemos que repensar nuestro sistema de salud público. Algo que debería darnos iras a todos nosotros es que las personas que están poniendo su salud en riesgo actualmente para entregarnos a nosotros comida, medicinas y otras cosas son los choferes de Globo, de Rappi y todas las plataformas de motorizados que existan. Ellos a través de su trabajo no tienen cobertura del IEPS, no son afiliados del sistema público, pueden autoafiliarse, pero si ellos tienen que decidir entre autoafiliarse u poder dar de comer a sus familias, muchos van a elegir dar de comer a sus familias y eso necesariamente representa un riesgo para nosotros como sociedad, porque si ellos no están yendo al hospital cuando están enfermos, corren el riesgo de infectar a otros y por eso tenemos que pensar en el principio de la universalidad de un sistema de salud público. Y finalmente, un tema que para mí es muy importante y creo que a lo mejor Belén lo va a tratar con más profundidad, es que necesitamos un nuevo contrato ambiental. Se podría decir que lo que estamos viviendo ahorita es un ensayo general para lo que podría venir con la crisis climática que está en el horizonte. Obviamente son contextos distintos. El crisis ambiental tal vez no pega de una como lo que está pasando ahorita, pero nosotros como mundo tenemos que desarrollar el instinto, el músculo de poder resolver problemas que nos afectan a todos. Y al igual que de lo que estamos viviendo con el coronavirus, no es que los problemas climáticos van a pegar solamente a la gente sin recursos, o que vas a poder comprar un estilo de vida que te deja no ser afectado por lo que va a suceder en el medio ambiente. Ecuador es un país extremadamente vulnerable a cambios del medio ambiente, entonces tenemos que tomarlo muy en serio. Um, y a la vez tenemos que dejar al lado las políticas públicas basadas en ideología y empezar a enfocarnos en ciencia y evidencia. Um, Esto es muy importante porque creo que la ideología servía a un propósito cuando nosotros no podíamos medir el impacto de políticas públicas, pero ahora tenemos mecanismos científicos para decir si una política pública funciona o no funciona.
funciona, y aún así nos hemos dejado ser guiados por ideologías del siglo pasado. Y creo que nos está haciendo bastante daño. Si ves la reacción en América Latina, por ejemplo, al coronavirus, los dos países que más se están demorando en tomar acciones, Brasil y México, también son los dos países liderados por políticos con fuertes tendencias ideológicas. Entonces, el costo de tener esa rigidez ideológica se va a cobrar en vidas. Y eso para mí es un riesgo a la salud pública. Entonces, yo soy un optimista en recuperación. Antes era una optimista innata. Ahora que voy acercándome a los 40, creo que me he vuelto un poco más pesimista. Pero yo creo que sí hay una razón de ser pragmáticamente optimista. Y eso es porque en general en el mundo, cuando tenemos estos tipos de crisis, terminamos creando cosas para ayudarnos a evitar que estas crisis se repitan. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la reunión de Bretton Woods, se creó mucho de lo que es el sistema financiero, como el FMI, el Banco Mundial. Capaz no te gusta el FMI, pero en este momento Ecuador no tiene una crisis de liquidez porque tenemos un préstamo de alguien. Tratamos de cambiar el imperialismo norteamericano por el imperialismo chino y no nos fue mejor. Entonces, sí hace falta crear nuevas instituciones. La Comunidad Europea fue creada para evitar otra guerra mundial y efectivamente sirvió ese propósito. Las Naciones Unidas tiene problemas de relevancia en el día de hoy, pero sigue siendo la única forma que junta a los casi 200 países que tenemos en el mundo. Entonces, todavía sigue siendo útil. Entonces, la pregunta se va a volver, ¿cuáles son las instituciones que vamos a crear después de esta crisis? Y finalmente quiero terminar con esta frase, porque anoche estuve lavando platos y pensando en qué iba a decir en esta presentación y estuve escuchando los Beatles y me acordé de esta frase de George Harrison, which is, with every mistake, we must surely be learning. Con cada error deberíamos estar aprendiendo, pero cuando escuchas bien, no está claro si él está haciendo una pregunta o si está haciendo una afirmación. Y creo que nosotros como sociedad y como planeta tenemos que hacernos esta pregunta. Con los errores que se cometieron para que estemos viviendo como estamos viviendo ahorita, vamos a aprender algo, vamos a hacer cambios para que no vuelva a suceder, vamos a hacer cambios para que tengamos menos vulnerabilidades a nivel de cada país y también a nivel del planeta. Yo espero que sí. Con eso termino mi presentación y ojalá se haya provocado alguna pregunta que podamos explorar al final de la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matt. Por supuesto, creo que más que cualquier otra cosa, lo que surgieron durante tu presentación fueron preguntas. Y para nosotros mismos, no sé si las van a ir escribiendo acá, pero esto lo vamos a ir pensando mucho rato. Sigamos entonces, gracias Matt, al final seguimos con las preguntas. Por favor, Pablo, si puedes compartir tu pantalla. Pablo, Muchas gracias. fundador de Barem Maximum, adelante. Gracias, Matt. Bueno, entonces comparto con ustedes qué podemos esperar después de COVID-19. Esta es la presentación equivocada, perdón. ¿Qué tenemos que pensar? La temática del día de hoy es qué podemos esperar después de COVID-19, pero también el mundo en el que podemos soñar. Entonces, este planteamiento para mí es importante porque creo que todos hemos sentido que el mundo no estaba funcionando como debería en algún momento. Hemos visto muchos años, nos preguntamos a qué se debe la desigualdad, la inseguridad, lo que percibimos como un sistema global sesgado, todos los llamados a la sostenibilidad, a la igualdad que no han generado resultados, la destrucción del medio ambiente, cambio climático, inacción global, un sistema capital sin valores que parece existir por su propia existencia y no en función de la humanidad, y algo que
llama un sistema neoliberal capitalista basado en supuestos actores racionales, y sin embargo seguimos viendo que se toman acciones que parecen ser irracionales. Entonces, eso me hace pensar a mí que tenemos un error en el sistema. Es decir, el sistema operativo de la humanidad tiene una falla fundamental, y lo que ha hecho el COVID-19, y como lo dijo Matt, es exponer las fallas de nuestra sociedad. El sistema ya estaba dañado antes del COVID-19 y lo hemos visto en todos los aspectos de la sociedad, a nivel político, a nivel económico, y hemos visto que nuestro sistema de estados ha fallado en responder. Pero principalmente, si damos un paso atrás, el COVID también es un momento de reflexión. Entonces, yo me planteo la pregunta si reconocemos que hay un error en el sistema. Sabemos que nuestro sistema global está destruyendo el planeta, funciona subóptimamente. Me pregunto, ¿qué haría uno si supiese que el software de su celular está destruyendo el aparato y que no funciona bien? Es algo que no lo aceptaríamos en los dispositivos que tenemos en nuestras vidas, y sin embargo le hemos cerrado los ojos a esto, a una situación global. Y creo que en estos momentos donde de verdad reina el miedo, es fácil ser pesimista. Pero quiero recalcar que en realidad el mundo ha mejorado en los últimos años, y a pesar de que, como Matt decía, esta es una situación sin precedentes, también es una situación sin precedentes que el mundo nunca ha tenido un mejor momento de abundancia. Es decir, la pobreza se redujo 50% en los últimos 20 años. También ha caído la mortalidad infantil, y todas las métricas en general del bienestar humano han ido mejorando. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y yo creo que hay un fallo mediático y hay un fallo de comunicación. Y eso también lo vivimos en lo que se habló todo el 2019, que es qué significa existir en la era del fake news, y qué podemos creer hoy en día. Pero volviendo un poco al fallo del sistema humano, todavía vivimos en una concepción malthusiana, darwiniana. Malthusiana queriendo decir, de Thomas Malthus, que no hay suficiente para todos, y darwiniano, que solo unos salen adelante. Vivimos bajo un paradigma económico de crecimiento infinito en un mundo que tiene sus límites de recursos. Es decir, nosotros en el Ecuador vivimos constantemente recordados de nuestra economía basada en el petróleo, como es la coyuntura de hoy en día, y sin embargo sabemos que esto se va a acabar. Más aún existe este tema de la paradoja de Jevons. Es un tema muy interesante, pero pensamos que nuestra tecnología nos va a salvar, y la paradoja de Jevons resulta que mientras mejora nuestra tecnología, en vez de consumir menos recursos, terminamos consumiendo más. Entonces tenemos que plantearnos, es un tema filosófico en este momento, de cómo vamos a encarar el mundo después del COVID, si vamos a tener una mentalidad de escasez, volver a lo malthusiano, darwiniano, lo que decía Matt sobre la cuestión tributaria laboral en Ecuador, de que un gana pierde, o si podemos tener una mentalidad de abundancia, un mundo en el que podemos crear un gana-gana. Y por lo tanto yo creo que necesitamos resetear el sistema, y actualizar el software. Necesitamos una nueva manera de ver el mundo, porque en realidad tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos suficiente comida. La comida en el mundo, el 40% se desperdicia, y se desperdicia por igual en países en desarrollo que en los desarrollados. Tenemos salud, pero es un tema de distribución de recursos. Volviendo a lo que decía Matt, tenemos una crisis de nuestro sistema económico. Entonces, ¿cómo podemos operar
el planeta consistentemente con nuestras metas humanas y las del medio ambiente? Y la respuesta a eso es que no hay un arreglo fácil. Eh, Sin embargo, el COVID nos presenta una única oportunidad. Eh, pues en ningún momento en mi generación e históricamente han habido muy pocas ocasiones en las que se para el sistema global de esta manera. Y al pararse el sistema global de esta manera, tenemos una histórica oportunidad para aceptar este costo hundido que no estábamos dispuestos a aceptar. El costo de parar nos duele a todos en la economía, eh, afecta a todo el país, a todo el mundo, el tener las operaciones y las empresas paradas. eh, y claro que hay una desproporción en cómo se afectan las comunidades. Sin embargo, esta única oportunidad de estar en casa y de reflexionar nos permite pensar justamente no solo a nosotros hablando aquí en el panel, pero a todos, qué viene después del COVID y qué podemos hacer. Entonces, yo creo que lo que tenemos que principalmente rechazar es la inercia de volver a lo conocido, de volver a lo de siempre. Pensábamos siempre frustrados, eh, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos cambiar? Las cosas son difíciles de cambiar, pues el mundo se ha parado y tenemos una oportunidad única de contestar la pregunta, ¿qué viene después del COVID-19? Y lo único que no podemos hacer es volver a lo conocido y volver a lo de siempre. Y todo nuestro instinto nos va a decir que reiniciemos lo que sabemos hacer, porque el cambio es difícil y el cambio nos causa miedo. Nos causa miedo como sociedad, como individuos, y a nivel global va a ser muy difícil vencer esto. Entonces hay que aprovechar esta histórica oportunidad para crear una economía regenerativa. ¿Y qué quiere decir una economía regenerativa? Tenemos que volver a los principios, basarnos en comunidad. Eh, y esto no es una prescripción. Yo no les puedo decir a todos qué significa economía regenerativa. Pero cada uno dentro de nuestros rubros, dentro de nuestro trabajo, sabemos cómo podríamos hacer las cosas mejores de una manera que tenga menos impacto ambiental, de una manera que dé mejores contribuciones a la comunidad. Y en esto es importante porque a nosotros nos viene diciendo la retórica que la participación ciudadana es un tema político y en realidad es un derecho civil. Es nuestro derecho de tomar acción y de pedir y de ejercer nuestra libertad para así salir adelante con una economía regenerativa. ¿Qué quiero decir en esto? Unas pocas cosas específicas, porque sé que esta discusión de mi parte, a diferencia de Matt, es un poco más filosófica, y la economía regenerativa tiene que estar escuchando y cuidando al medio ambiente, pero cuidando también el ambiente mental. Es decir, nosotros ahora tenemos que cuidar unos de los otros para reconstruir un mundo que sea más sano para todos. Tenemos que pensar mucho en qué era lo que estaba empujando el mundo hacia adelante antes. Vivíamos una economía de consumo, no solo consumo en productos, en cosas físicas, pero también hay un consumo mediático, un consumo de contenido de YouTube, de Netflix, un montón de cosas. eh, y sí tenemos que cuidar cómo esas cosas afectan la manera en la que vemos el mundo. Se normalizan muchas cosas a través de nuestro consumo. eh, Principalmente se normaliza la degradación ambiental, es decir, para nuestro bienestar debemos seguir consumiendo cosas y creo que tanto los consumidores como los empresarios podemos pensar en cómo podemos volver a una reactivación económica sin tanto desperdicio, sin tanta destrucción y sin tanta extracción. Eh, entonces, finalmente, lo que quiero decir dentro de todo es, ¿qué pasa después de COVID-19? ¿Cuál es el mundo en el que podemos soñar? Es un mundo en el que podemos tomar la iniciativa, es un mundo en el que podemos plasmar una visión para rechazar todo eso que no estaba funcionando antes. Y creo que antes que decirles qué hacer, los invito a pensar cómo podemos tomar la iniciativa, cómo podemos crear una nueva economía regenerativa
Y creo que este es nuestro momento. El derecho a la acción es nuestro y solo nosotros podemos hacer un mundo nuevo, un nuevo paradigma y no volver a lo conocido que sabemos que está fallando y no funciona para nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Creo que sí, creo que en eso estamos, buscando la iniciativa. Todos los que están acá probablemente quieren ver algún cambio y toman esa batuta. Pero muchas gracias por recordarnos. Les comentamos también a todos los que acaban de llegar que si necesitan hacer preguntas las pueden ir haciendo por el chat y al finalizar los 4 speakers vamos a iniciar con esta parte de las preguntas. Y ahora doy la bienvenida a Belén Páez. Ella es la directora de la Fundación Pachamama. Nos viene a hablar desde el lado ambiental, qué podemos soñar luego de toda esta situación. María Belén, si por favor puedes compartir tu pantalla para iniciar tu presentación. Tenemos ahora mismo a 79 personas conectadas. Veo algunos alzando la mano aquí en la opción de alzar la mano en el chat. Por favor, si necesitan escribir algo, pueden hacerlo acá. ¿Sí? María Belén, ¿todo bien? Sí. María Belén, ¿nos escuchas? Si no hay ningún problema, podemos compartir tu presentación. Solo inicia el micrófono. Eso, ahí estamos. Saludos también hasta Colombia, un abrazo. Nos están escribiendo desde Colombia, que muchas gracias por este espacio tan interesante. Qué bueno que podemos llegar a otros países. Pueden ir comentando en el chat desde dónde nos están saludando, tal vez desde qué ciudad o desde qué país. Aquí. Listo, María Belén, ya tu micrófono está abierto. Aquí está tu presentación. Si gustas empezar, con mucho gusto. Ya puedes hablar, ya te escuchamos. Desde Caracas, venezolanos en Quito, desde la Floresta. Ya tenemos tu audio, María Belén. Si puedes comenzar desde Cuenca, Fabián. Desde Quito, Maracaibo. Qué chévere. Y así también son diferentes perspectivas, totalmente. María Belén, ¿te escuchamos? Escuchamos tu micrófono. Esperemos un minutito más. Creo que María Belén tiene alguna dificultad con su micrófono. Sí. Sí. María Belén, vamos a darte unos minutitos más para que puedas modificar tu micrófono. Vamos a iniciar con el siguiente panelista y volvemos a ti. ¿Te parece? Sí. Justin, ¿estás por allí? Hola, Justin. Hola, estoy aquí. Gracias. Chévere. Bueno, Justin es nuestro coordinador de la aceleradora en Impacto y el día de hoy va a dar como su perspectiva desde el lado del emprendimiento, ya que los conoce de cerca y está día a día trabajando en el ecosistema. Un poquito su perspectiva que podemos soñar entonces después del COVID. Adelante, volvemos luego contigo, María Belén. Muchas gracias. Gracias Angie. Hola a todos. Sí, les voy a hablar un poco desde la perspectiva del emprendimiento que vienen después del COVID-19.
la mayoría de esta charla se trata de las oportunidades y que vienen con esa situación y también que vendrán después de que se acabe todo. Pero quería empezar siendo un poco realista y un poco pesimista. Para esta primera diapositiva está dirigida a los emprendedores en la audiencia porque para que lleguemos a ese punto de nuevas oportunidades y cambios positivos en el mundo de emprendimiento, tenemos que hacer que nuestras empresas sí sobrevivan a esa situación. Entonces quería darles a los emprendedores algunos consejos. La realidad, lamentablemente, es que la mayoría de los emprendimientos no tienen suficiente liquidez para aguantar este tipo de crisis. Entonces tenemos que reaccionar rápido. Los pasos en los que yo pienso son primero entender el nuevo nivel de ingresos de la empresa, es decir, el nuevo nivel de demanda en el mercado durante esta situación. De ahí reducir los costos de la empresa para que se alineen con el nivel de ingresos. Proyectar el flujo de caja para entender por cuánto tiempo la empresa podrá sobrevivir. No sabemos exactamente por cuánto tiempo durará esta situación, entonces tenemos que tener muy, muy claro como emprendedores nuestro flujo de caja y por cuánto tiempo podríamos sobrevivir. Y el último punto es que un beneficio y una ventaja de los emprendimientos es su agilidad. Entonces los emprendedores tienen que ser ágiles en adaptarse a las nuevas oportunidades, esos nuevos modelos, los nuevos canales, etc. Y les voy a hablar un poco más de esas oportunidades en esta charla. El flujo de caja es el único que importa en tiempos de crisis. No importa el estado de pérdidas y ganancias. Hay que enfocarse en el flujo de caja para que la empresa sobreviva. Hay que tomar las medidas necesarias ahorita, que algunos emprendimientos con los que he conversado están esperando para ver qué pasa, por cuánto tiempo va a durar esa situación. Yo les recomendaría que tomen las medidas necesarias ahorita para que la empresa sobreviva y de ahí para que puedan aprovechar esas nuevas oportunidades que vendrán. Entonces, dicho esta parte un poco más negativa, quiero hablarles de los beneficios de emprender durante ese tipo de situación. Podemos ver la historia y ver que hay emprendimientos muy, muy exitosos que han salido de situaciones de crisis durante las recesiones globales. Y sí hay algunos beneficios que vienen con el emprender durante estas situaciones. Primero, hay algunos que tienen que ver con el entorno competitivo. En los últimos años, los inversionistas no han tenido tanta disciplina en sus inversiones en emprendimientos. Es decir, muchos emprendimientos han recibido un montón de plata de inversionistas y eso hace que el entorno competitivo sea más difícil para todos. En cambio, durante estas situaciones difíciles, los inversionistas no están tan dispuestos a invertir y hay más disciplina en el monto de capital. Las empresas grandes también están vulnerables en estas situaciones y esa es una oportunidad para los emprendimientos que sí sobrevivan a la situación actual. Hay menos competición de otros emprendimientos y también hay mejor acceso a talento. Muchos emprendimientos tienen problemas de contratar a gente talentosa, pero durante esos tiempos de crisis es más fácil acceder a ese tipo de talento. Desde la perspectiva de beneficios internos, realmente una crisis puede ser el mejor momento de probar el modelo de negocio. Es una prueba porque si el modelo funciona ahorita, si el modelo funcionaba en 2008, durante la crisis financiera, probablemente el modelo sí funcionará después de todo. Como emprendedor te obliga a innovar en tu emprendimiento y tener mayor enfoque en tu modelo y en el problema que estás solucionando para tus clientes. Podemos ver en los datos que ese modelo sí funciona. Esos son dos gráficos que nos muestran
datos de emprendimientos de software en Estados Unidos, que sí es una industria y geografía específica, pero podemos ver que de todos los emprendimientos de software que han, perdón, y esos datos se publicaron en 2016. Y en 2016, de todas las empresas de software que habían levantado más de 100 millones en financiamiento, la mayoría se fundaron en 2009, que fue en el medio de una recesión muy grande. Incluso Uber, que es uno de los emprendimientos más exitosos en los últimos años, se fundó en 2009. Entonces, esos ejemplos, los datos y el ejemplo de Uber nos muestra que sí, emprendimientos exitosos pueden salir de esas situaciones e incluso hay esos beneficios y esa presión adicional si estás aprendiendo durante esos tiempos de crisis. Creo que en las últimas 2 semanas o 3 semanas en los que hemos estado en esta situación y cambiando nuestras vidas, se han visto algunos cambios muy interesantes, tanto en los modelos de los emprendedores y los emprendimientos, como en el comportamiento de los clientes y los consumidores. Y yo creería que algunos de esos cambios sí van a ser permanentes. Creo que son oportunidades que han surgido de esta situación y tenemos como emprendedores tenemos que estar conscientes de esos cambios y empezar a pensar en cómo aprovecharlos. Hay muchos cambios que se han visto. Esos son 4 que yo he identificado como algunos de los más importantes. Primero, el desarrollo de nuevos canales desde el punto de vista del emprendedor. Y voy a profundizar en cada uno de esos puntos. 2, la aceptación de la tecnología de los clientes y los consumidores. 3, cadenas de suministro más locales. 4, el reconocimiento del impacto positivo del emprendimiento. Primero, el desarrollo de nuevos canales. Muchos emprendedores no estaban, especialmente algunos emprendimientos no son tan sofisticados y no estaban listos para enfrentar este nuevo mundo, esta nueva realidad de la falta de movilidad y los otros retos que vienen con la situación actual. Se están desarrollando nuevos canales de difusión, canales de ventas y distribución. Los emprendimientos tienen que adaptarse a esta realidad a través de esos nuevos canales. En términos de canales de difusión, el boca a boca ha sido un canal muy, muy fuerte en estos días. Hay muchos productos y servicios que se están difundiendo a través de grupos de WhatsApp y amigos se están preguntando ¿cuál me recomendarías? Estoy buscando este tipo de producto o servicio y creo que eso es una nueva oportunidad de difusión. En términos de canales de ventas, muchos emprendimientos que no tenían ninguna presencia digital o al menos no tenían la capacidad de vender su producto digitalmente, ya están vendiendo a través de redes sociales y e-commerce. Y eso, creo que eso también es una nueva realidad que sí es un cambio permanente, que los clientes ya se están acostumbrando a comprar mediante estos canales. Entonces, los emprendedores tienen que seguir desarrollando esas capacidades para aprovecharlo. Y en términos de distribución, todo tiene que ser entregado a domicilio y muchos emprendimientos se han adaptado muy rápido para tener ese tipo de modelo. Entonces, después, sí, vamos a volver a una normalidad. Eso es, no todo va a ser entregado a domicilio después de esta situación, pero creo que sí los emprendimientos podrán seguir aprovechando las nuevas capacidades de esos canales. El segundo punto es la aceptación de la tecnología y me refiero al lado del cliente. Los clientes ya no tienen una opción. Los clientes de todos los emprendimientos están en sus casas y no tienen que utilizar la tecnología. Y creo que esta costumbre también se va a mantener después de esta situación.
aquí les dejo algunos ejemplos. Pedidos por redes sociales y e-commerce es otro lado de lo que vimos de los emprendedores aprovechando estos canales. Pagos en línea, que la gente, especialmente acá en Ecuador, no está tan dispuesta a comprar cosas en línea, a dejar su tarjeta de crédito. Eso creo que va a cambiar. Clases virtuales de muchos tipos, clases de colegios para niños, ejercicio, idiomas, etc. Y por lo general, servicios entregados por Internet. Yo creo que definitivamente va a ser un cambio más permanente y todos los clientes van a buscar esas empresas y también los emprendimientos que tengan la capacidad tecnológica para saber sus necesidades. Este punto de cadenas de suministro más locales es interesante porque vimos hace algunos meses cuando empezó el brote de COVID-19 en China. Como China es el centro de muchas cadenas de suministro para cualquier producto en el mundo, vimos disrupciones en esas cadenas de suministro. Y las empresas han tenido que adaptar sus cadenas a este mundo menos globalizado por el momento. El mundo es tan globalizado y las cadenas de suministro a veces tienen presencia en 10 diferentes países, pero en este mundo y cada vez más hay más países con coronavirus, las empresas tienen que adaptar sus cadenas de suministro a esta nueva realidad. Y yo creería que eso, las empresas y los emprendimientos van a tener más incentivo y van a ser más creativos en cómo utilizar proveedores locales, incluso después de esta situación actual. Y el último punto es un punto clave para nosotros en Impacto, es que la innovación de los emprendimientos ha ayudado a la gente durante esta crisis. Algunos ejemplos: plataformas de entregas a domicilio, e-commerce, educación virtual y algunos emprendimientos que proveen servicios básicos. Si nosotros pensamos si esa situación hubiera pasado hace 10 años, incluso hace 5 años, no hubiéramos tenido mucho de los servicios que tenemos ahorita y que tenemos gracias a la innovación de los emprendimientos. Entonces, creo que en Impacto, un valor fundamental nuestro es que creemos que a través del emprendimiento se puede lograr un impacto social muy positivo y eso creo que también la gente va a ir reconociendo más y más esta realidad. Y puse aquí algunos logos de emprendimientos que hemos acompañado en Impacto que están contribuyendo durante esta crisis. Entonces, para concluir, primero como emprendedores, pensemos en la supervivencia para que podamos aprovechar las nuevas oportunidades. Creo que esta situación nos da la oportunidad de innovar, de repensar el modelo, de repensar los canales en los que estamos, y también nos toca desarrollar nuestras capacidades como emprendedores y también las capacidades del emprendimiento. Sí habrá cambios permanentes luego de esta situación y los emprendimientos que tendrán éxito son los que aprovechen esos cambios permanentes y los que empiecen a prepararse ahorita durante esta situación. Entonces les dejo con esta cita de Steve Jobs. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores con éxito y los que no tienen éxito es la pura perseverancia. Creo que resume muy bien la situación en lo que estamos, o aplica muy bien a esa situación, y invito a todos los emprendedores a que sigan adelante y que aprovechen esta situación y les deseo los mejores éxitos. Gracias, Justin. Sí, creo que en condiciones normales ya los emprendedores que sobresalen o que logran sus objetivos son los que tienen perseverancia. En esta es hora aún más de demostrarlo. Gracias por tu participación. Nos están llegando algunas preguntas. Al final las vamos a hacer. Vamos a pasar rápidamente con Belén, por favor. Belén, ¿nos puedes escuchar? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Pame nos va a ayudar con la presentación, ¿cierto? Bueno, qué bueno tomar el tiempo para poder
conectarnos y para poder discutir aquellas cosas que son esenciales en este momento de la humanidad. Yo, Pame, podemos ir a la lámina 3. A la próxima. Bueno, me quiero quedar un momento antes de empezar a contarles sobre una iniciativa concreta. Quisiera que todos tomemos un momentito para cerrar los ojos y a pesar de que hemos escuchado varias cosas que son muy profundas y muy interesantes, si podemos hacer este ejercicio de cerrar los ojos brevemente y respirar y conectarnos con nuestro cuerpo, sentir la respiración, entrar calmada y continuamente. Podemos también encontrar en esa respiración o en esa intención de respirar y de conectarnos con el cuerpo, una conexión con el cuerpo, con nuestro cuerpo físico. Y si en este momento de una respiración con una intención podríamos conectarnos con un sitio de la naturaleza que nos guste, que nos interesa, puede ser de la Amazonía, puede ser la montaña, puede ser el océano. Y por un momento traer esa intención, ese espacio, esa brisa, ese olor de ese lugar a su cuerpo, a su corazón. Y regresando con esta intención desde ese espacio que nos inspira, que nos conecta, podemos volver a sentir nuestra respiración con los ojos cerrados. Y ahora podemos abrir los ojos y volver a este espacio en donde las conversaciones que surgen de estos webinars, de estos espacios que se abren gratuitamente para ampliar el espectro de conocimiento y de intercambio de saberes es muy importante. Una de las cosas que yo quisiera empezar a comentar con ustedes es que a nivel del mundo existe un panel intergubernamental de científicos que de alguna manera son los que informan y los que dan la información científica a los líderes del mundo para cuando ellos se juntan en las cumbres del clima, las cumbres de biodiversidad, las cumbres económicas. Los científicos tienen este mandato de dar información científica que pueda permitir a los gobiernos, a los estados, tomar decisiones sobre qué se debe hacer en torno a los temas más importantes que tienen en cada país y en el mundo en general. Entonces, los científicos del mundo, en el caso de la cumbre de cambio climático, han advertido hace décadas de circunstancias que ponen a los ecosistemas del planeta, los ecosistemas que nos dan vida en peligro, en debilidad, en amenaza. Y no es hasta hace 5 años en donde este mismo panel hace advertencias bastante claras sobre qué es lo que va a pasar si es que seguimos emitiendo esta cantidad de emisiones a la atmósfera de CO2, qué es lo que va a pasar si es que seguimos avanzando con ciertas industrias en lugares de alta biodiversidad o zonas vulnerables. Y estas advertencias han tenido que ser además científicamente probadas para que los estados puedan ir tomando acuerdos, como se llegó hace pocos años a un acuerdo de París, en donde los estados dicen, tenemos que seguir evitando nuestras emisiones, pero esto es un compromiso muy difícil porque a la vez estamos enfrentados a una necesidad de un crecimiento económico y ahí está esta gran paradoja, ¿no? De queremos conservar algo, queremos por un lado mantener los sistemas que nos dan vida en el planeta, los sistemas que nos han dado riqueza económica, pero por otro lado no hemos estado en la capacidad como gobiernos y como ciudadanos de parar
esta ampliación de consumo que genera a la vez estas partículas de CO2 a la atmósfera. Entonces, los científicos también advierten en los últimos 2 años qué es lo que está pasando con la Antártica como uno de estos biomas máximos, ¿no es cierto? Ustedes ven este tema de los glaciares en su proceso de deshielo, que a su vez generan altas cantidades de metano a la atmósfera. Esto ocurre también con otros ecosistemas muy importantes. Y uno de los ecosistemas, biomas máximos que sostienen la vida en el planeta están en los bosques tropicales, están en los bosques amazónicos. Existen tres bosques importantísimos en el planeta Tierra. Uno está en la cuenca del Amazonas, otro está en el delta del Níger, en Congo, y otros bosques están en Indonesia y Madagascar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos y han advertido a los estados? Este bioma amazónico también está llegando a un punto de no retorno, a un punto de inflexión, al tipping point, que es que cuando nosotros vamos más allá de unas ciertas capacidades, de una cierta destrucción de cierto ecosistema, va a ser muy difícil luego echarnos para atrás o dar pasos que nos permitan seguir manteniendo estos servicios ecosistémicos que nos dan estos biomas. En el caso de la Amazonía, se advierte que la sabanización, en base a lo que ya ocurrió el año pasado con los incendios de Brasil, va a ser un patrón, es algo que se va a seguir expandiendo. Y con la sabanización de la Amazonía en el sur, hacia el Brasil, hay un contraste con lo que podría pasar en la Amazonía, en los Andes amazónicos, que principalmente están localizados en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde la tendencia es, por supuesto, la subida de la temperatura, pero también una afectación por lluvias extremas en los primeros periodos de los próximos 3 años. Estas anomalías climáticas, estas disfuncionalidades del sistema se van amplificando a todos los lugares del planeta. Ustedes saben que estamos enfrentando la subida de la temperatura en los océanos. Y a esto se suma que los datos últimos de científicos también nos comprueban y nos dicen que las pandemias, los virus que van a cada vez a estar más presentes en situaciones similares a las que estamos viviendo hoy, van a llegar justamente por una destrucción de estas biotas máximas, de estos lugares, de estos ecosistemas que nos permiten tener vida a los humanos y a los seres que no son humanos en esta tierra. Y el punto al que María quiero Belén, llegar, disculpa, ¿te ayudamos con las diapositivas? ¿Necesitas que pasemos otra? no, ahora voy a terminar esta antes de Ya. empezar. Nos están preguntando, disculpa por interrumpir. Tranquila. Entonces, a lo que voy con esto es que llegado al punto de quiebre, digamos, de esta afectación que estamos haciendo a los ecosistemas, estas tendencias de las pandemias se van a repetir una y otra vez. Entonces, el tema de qué podemos soñar después del COVID-19 es qué vamos a dejar de hacer para poder mantener la vida humana en el planeta. Esto es una cuestión crucial, es una cuestión de vida o muerte. En el caso del Ecuador, en el caso del Perú, en el caso de Colombia, que somos países vecinos, tenemos que realmente tomar atención a que nuestro ecosistema máximo es la Amazonía, que es el bosque tropical más grande del planeta. Vamos a la siguiente lámina. Y que aquí en estos lugares se encuentra el 1/3 de todas las especies vivas en el planeta. Y el aporte del agua que proviene de la Amazonía se dispersa en todo el planeta Tierra. Y esto es algo interesante y se conoce como los ríos volantes. La Amazonía no solamente es el corazón del mundo, la Amazonía es el pulmón del mundo, es un órgano vital para el planeta Tierra. Siguiente. Se ha denominado que el Ecuador, siendo uno de los países megadiversos del mundo, en conjunto con el Perú, tienen una capacidad de mantener a un ecosistema tan importante como la Amazonía en Ecuador y en Perú, que suma más de 30 millones de hectáreas de bosque tropical, y que este lugar del planeta, si es que ponemos un pare a todas las actividades industriales que están degenerando estos territorios,
podría a largo plazo crear oportunidades que darían respuestas endógenas a los ciudadanos amazónicos, a las oportunidades de una planificación real que permita una igualdad social a las comunidades locales, pero también que da respuestas macroeconómicas tanto al Perú como al Ecuador, como a Colombia, en torno a cómo, por ejemplo, ir saliendo del extractivismo, cómo ir dejando esta economía basada en la dependencia de recursos no renovables y dar paso a un siguiente momento que muy posiblemente es lo que en nuestra generación vamos a ver, que es un cambio de una matriz energética hacia una matriz distinta, hacia una economía distinta basada en otros motores económicos que no serían los motores de industrias. En la siguiente. En estos lugares también habitan pueblos milenarios, ancestrales, que tienen una sabiduría que está aún viva. Y en este lugar de Ecuador y Perú, donde aún se conservan bastante bien, estos bosques están bastante bien conservados, habitan nacionalidades y pueblos que tienen un pacto en este momento, que es la permanente conservación de estos territorios, no solamente para ellos y sus comunidades, ni para los ecuatorianos y peruanos, sino para los ciudadanos del mundo. Próximo. También hay pueblos en aislamiento voluntario, no solo en Ecuador y en Perú, sino también en Colombia y en Brasil. En el Ecuador conocemos a los Tagueri y a los Taraminanes, que están en aislamiento voluntario, que son los que tal vez podrían sobrevivir o no de mejor manera a una pandemia como la que estamos viviendo ahora, por la independencia que tienen de su sistema comunitario y organizativo, y porque tienen un entorno muy sano que puede tal vez generar una contribución de salud en su entorno y comunidad. La próxima. Hace pocos días he hablado y me he comunicado y he participado en varios paneles en donde los pueblos indígenas del mundo hablan desde su sabiduría ancestral y nos contestan qué es lo que está pasando con el coronavirus en el mundo, qué es lo que nos quiere decir esta pandemia, qué es lo que deben responder los humanos de este tiempo ante esta situación. Y muchos de ellos coinciden y dicen que en los bosques biodiversos, en los océanos, en el Ártico, se encuentran una cantidad de energías no humanas que pueden ser llamados espíritus, que pueden ser llamadas otros seres, que pueden ser llamadas la biodiversidad máxima que existe en estos lugares, pero que ellos son el motor, estas otras energías y estas otras fuerzas son un motor espiritual que continúa y que da vida a los humanos y que continúa y da vida a estos espacios vivos todavía en la Tierra. Entonces, con esto Patricia Hualinga nos decía ayer y también Manario Shiwa que la importancia de mantener los bosques vivientes es darnos cuenta de que en estos lugares, en estos sumideros de biodiversidad, también existen sumideros energéticos, espirituales, que dan la posibilidad a la humanidad para mantener todavía la vida en el planeta. Entonces, es de aquí donde pueden haber también muchas respuestas que necesitamos comenzar a mirar y a estar abiertos para tener la voluntad de encontrar respuestas frente a esta cosmovisión y a este conocimiento tradicional. Siguiente. Sabemos con mucha claridad que las amenazas a estos bosques tienen que ver con la ampliación de las fronteras petroleras, mineras, la tala de madera, la agroindustria, la construcción de hidroeléctricas, y que si es que seguimos enfocados en que este es el desarrollo que necesitamos tener para satisfacer una economía que es ficticia, que ya sabemos que el petróleo acaba en 13 años en el Ecuador, sabemos que hay un fraude y una manera irreal de ver que la minería en el Ecuador va a ser el próximo boom petrolero, eso hay que analizarlo con pinzas, eso no es así, hay muchos datos económicos que nos dicen por qué esto no es así. Entonces, un poco dejar de ver a estas amenazas como amenazas y realmente ponernos a pensar en la transición de un modelo socioambiental ecológico que nos está alineando a un nuevo modelo económico que no necesariamente está basado en estas actividades extractivas. Próximo. El gran pacto del que hablaba Matthew al principio nos habla sobre la necesidad de entrar como países a concretar una negociación sobre un nuevo pacto, pero un pacto verde,
que es un pacto incluyente que cuida el planeta, que agrega el tema de cambio climático a todas nuestras decisiones de aquí en adelante. No podemos seguir separando ninguna decisión económica, social, educativa, cultural, si no agregamos el tema de esta variable climática que es la que produce las pandemias. Entonces, el Gran Pacto Verde que Ecuador y Perú o Ecuador pueden contribuir al planeta es conservar los bosques amazónicos, reducir las desigualdades sociales, tener colaboración del mundo para que estos bosques queden en pie y para ayudar a las poblaciones locales que habitan ahí, y dar aportes sustanciales al Ecuador para poder mantener estos ecosistemas vitales que son finalmente oportunidades de mantener la vida en el planeta. No podemos dejar de ver también que lo que decía Matthew al principio es esta necesidad de encontrar ciertos nuevos modelos de desarrollo económico, social, ambiental en nuestros países, como son el repensar el tema de la deuda externa. Tenemos una deuda tan grande con China que podría ser repensada, que podríamos tener un canje de deuda por la conservación de la Amazonía. Esta cancelación masiva de deuda en América Latina podría ser un eje importante para continuar económicamente invirtiendo en desigualdades sociales, en temas de salud, en temas de producción y de emprendimiento que tengan que ver con la restauración. Un nuevo modelo económico también se basa, cuando hablamos de economías regenerativas, de economías vivas, de economías sagradas, de economías circulares, está hablando de cómo hacer un pacto nuevo con la tierra, cómo hacemos un nuevo pacto de respeto con los recursos naturales que nos han dado vida y que nos han dado riqueza, una llamada riqueza hasta el momento, hasta lo que llamamos al día de hoy. Entonces tenemos que rever que hay muchas soluciones para revertir el calentamiento global que sí tienen también oportunidades de actividades económicas para ampliar la mano de obra local que en este momento está tan golpeada, por ejemplo, y son justamente actividades que tienen que ver con la restauración de ecosistemas, con la reforestación, con la limpieza de los ríos, con la creación de empresas público-privadas comunitarias para justamente generar una limpieza masiva de ríos, por ejemplo, de comenzar a restaurar cuencas hidrográficas. Eso va a generar una cantidad importante de trabajo. Y además estamos resolviendo un tema global, que es el tema del cambio climático. Voy a terminar con una próxima lámina. Entonces, frente al coronavirus, necesitamos tomar muy en serio el tema del extractivismo en nuestros países, dar unas alternativas a la coexistencia que necesitamos tener con la naturaleza, que está basada en el respeto y en el cuidado de todos los entornos, desde el entorno de la familia, al entorno de dónde vienen nuestros alimentos, del entorno de la ciudad de Quito tiene el agua que proviene de los páramos y a su vez los páramos generan esta agua que vienen desde los bosques amazónicos. Hacer conexiones entre la ciudad, la Amazonía, la ciudad, las montañas. Tenemos que estar mucho más sensibles a darnos cuenta que nuestra economía está basada en esta destrucción o no de los recursos que están cerca de nosotros. Y por último, cuando hablamos de una transición a un nuevo modelo económico, la última lámina, Pame, estamos hablando de que tenemos que dejar el desarrollo destructivo y dar paso a un modelo que nos permita dar cuenta del florecimiento de la vida de las comunidades, de las personas, de los emprendedores, y que esto, la excusa del coronavirus es una gran excusa de la naturaleza para empezar a limpiarse, empezar a limpiarnos y empezar a ponernos en la mesa de discusión nuevos tableros que son completamente distintos a los que vivimos antes. Si es que seguimos haciendo lo mismo de lo mismo, lastimosamente vamos a presenciar lo que ya estamos presenciando en este momento, que es una masiva extinción de especies, que es un masivo colapso de los ecosistemas que nos dan vida, un retroceso enorme en lo que va a ser acceso a agua saludable y a comida. Entonces, este es un muy buen tiempo para repensar nuestras economías circulares, solidarias y principalmente conectarnos nuevamente con la naturaleza, con los bosques y conectarnos también con esa parte espiritual de la que estamos desconectados.
este es el mensaje que también me llega de los pueblos indígenas y del cual estoy muy agradecida. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, a ti. De verdad que, bueno, que sea una excusa, como dices tú, esto son cosas que probablemente años atrás tuvimos que empezar a hacer, pero que nos sirve entonces para generar ese respeto y esa conexión con lo natural. Muchísimas gracias. Terminamos entonces con los panelistas. Vamos a continuación con las preguntas, sin antes mencionar, mejor dicho, me gustaría mencionar, Matt Carpenter se tuvo que retirar, tenía una conferencia ahorita a las 4, pero seguiremos con las preguntas, quizás redireccionadas, todos tenían preguntas, pero las que le tocaban a él redireccionadas a los otros panelistas. Y nada, recordar que aquellos que nos ayuden completando la encuesta van a recibir las presentaciones y el video de manera inmediata. Entonces, allí podemos comenzar. Bueno, recordando también nuestro auspiciante del día de hoy, Café Vélez, damos inicio a las preguntas, Carlitos. Perfecto, Angélica. Bueno, la primera pregunta decía para Matt, pero tal vez al panelista que se pueda sumar a esta pregunta. ¿Qué medidas o acciones consideran ganar-ganar entre colaboradores y empresas? Supongo que en este momento, después de, tal vez Justin pueda contestarlo. Sí. O Pablo. Perdón, Carlitos, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, seguro. ¿Qué medidas o acciones consideras ganar-ganar entre colaboradores y empresas? Creo que esa pregunta tiene que ver muy específicamente con el punto de Matt, así que no me quiero atrever a intentar contestarla. Recuerden, yo le pregunté y me dijo que podían contactarlo vía Twitter, @equamat, para que los ayude con las dudas que quedaron pendientes que eran para él. Perfecto, entonces hacemos así. Entonces sigo con la siguiente pregunta. Pablo, es para ti. Los pequeños productores locales en épocas de graves crisis han demostrado resiliencia y capacidad para subsistir y seguir aportando a la economía de los países. Desde la economía regenerativa, ¿cómo fortalecerlas sin que pierdan su identidad y cultura? Pues esa es una pregunta con varias partes. Los pequeños productores en realidad son, la verdad, el motor de las economías. En realidad, digamos, en el agro, el pequeño productor todavía es responsable de dar de comer al 70% de la humanidad, a pesar de la agricultura industrializada. Entonces, es testamento de la resiliencia, pero si bien la pregunta es cómo no perder la identidad, es un reto muy grande en una economía globalizada. Nosotros tal vez veremos una tendencia en los próximos meses a tornar la mirada hacia nuestros países y a proteger nuestras economías domésticas. Y creo que es una tendencia natural y normal, pues tenemos que tener economías sanas hasta que volvamos a poder retomar esa interconectividad de la que hablaba Matt, que se viene vulnerizada por lo que es coronavirus. En temas de globalización, tal vez fue el reto más grande a la pérdida de identidad. Y creo que hoy en día tenemos una oportunidad para apoyar a los pequeños productores desde nuestras comunidades y tal vez así fortalecer esas culturas y no perder lo que nos hace las pequeñas comunidades locales. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, gracias Pablo. Sí, creo que la contesta bastante bien. Sigo. Justin, ¿cuál debería ser el enfoque o acercamiento de los empresarios hacia los inversionistas en este momento? ¿Es hora de buscar inversión? Sí. Sí, lo que estamos viendo ahorita es que los inversionistas primero que todos estamos intentando entender las circunstancias. Entonces, las circunstancias y la situación de los emprendimientos ha cambiado tanto dentro de pocas semanas que los inversionistas creo que están en un momento de entender
primero, ¿qué está pasando con sus inversiones actuales? Las empresas en las que ya ha invertido. Y qué porcentaje de esas empresas van a tener problemas. Y ese es su enfoque ahorita. Entonces, sí hemos visto algunas inversiones cerradas en esas semanas, pero pocas. Entonces, yo diría que no es el mejor momento de acercarse a un inversionista, y también creo que los emprendedores no están tan listos, porque como sus empresas están teniendo problemas, no pueden presentar la mejor perspectiva de su emprendimiento. Entonces, yo esperaría. Perfecto, Justin, gracias. Les recordamos que estamos un poquito pasados de tiempo, entonces vamos a intentar responder las preguntas más que podamos. La siguiente también es para Justin. ¿Cómo en el Ecuador podríamos atraer más inversión extranjera o hacer que los inversionistas locales se arriesguen en esta época después del COVID, cuando son las mejores oportunidades para invertir? Creo que es una muy buena pregunta y no necesariamente aplica exactamente a esta situación actual, pero es una pregunta que nosotros nos hacemos mucho en Impacto: ¿cómo podemos atraer a más inversión extranjera a Ecuador? Y mi respuesta es que, basada en las conversaciones que yo tengo con inversionistas extranjeros, es que los emprendimientos en Ecuador no están en ese nivel. No están facturando suficientemente para que los inversionistas extranjeros estén interesados. Entonces, creo que es una cuestión de seguir fomentando el ecosistema de emprendimiento en Ecuador, y para que los emprendedores puedan crecer y puedan estar en este punto y llegar a ese nivel para que los inversionistas extranjeros estén interesados. Y por otro lado, creo que también hace falta educar a los inversionistas de otros países. Ecuador es un mercado pequeño y no necesariamente entienden que sí hay oportunidades aquí, entonces creo que va por esos dos lados. Perfecto, gracias, Justin. Voy con otra preguntita para Belén en este caso. ¿Cómo podríamos crear conciencia en las altas esferas políticas mundiales? Bueno, creo que ha llegado el punto en que los mismos estados ya tienen definidos algunos elementos de transición para el nuevo orden económico mundial. Tal vez las noticias a nosotros nos llegan de segunda mano o en un segundo momento cuando las cosas están bastante difíciles, pero son los mismos estados quienes van a poder entrar en un proceso de rediseño de políticas públicas. Son los líderes que van a tener que tomar estas decisiones a mediano y largo plazo para, por ejemplo, renegociar el tema de la deuda externa. La presión económica se ve y se va a ver tan fuerte los próximos años para los mandatarios, que van a tener que tomar medidas que no lo hubieran hecho si es que no se vieran estas emergencias, como son emergencias de salud, sanitarias para los países. Entonces, creo que los líderes además reciben mensajes de la sociedad civil, y mientras más informados nosotros estamos, mientras los emprendedores y las comunidades de producción de la ciudad y de las comunidades y de los países están más informados y pueden exigir mejor las necesidades que se tienen, pues habrá algún momento en que estas necesidades se conviertan en políticas públicas que pueden favorecer a todos y todas. Gracias, Belén. Bueno, con eso terminamos entonces la ronda de preguntas. Solo quería recordarles, estamos con esta nueva comunidad virtual en donde pueden unirse y participar. Allá van a tener acceso, además de todos estos contenidos de webinar, acceso inmediato a las grabaciones, a las presentaciones, y además en su momento contacto directo con los mentores para poder aclarar sus dudas un poco más personalmente. Esto va a estar saliendo la próxima semana, a partir del 1 de abril. Vamos a tener estas membresías virtuales para hacer comunidad de una manera distinta. Y les queremos agradecer entonces por estar aquí el día de hoy. Al salir van a poder contestar la encuesta de satisfacción. Esperamos que este contenido haya sido de mucha utilidad y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Vamos a tener una bailoterapia
con Carlos para hacer también otras actividades diferentes y podamos también disfrutar un rato, aunque sea a distancia. Muchas gracias, que tengan feliz tarde. Igual tienen la encuesta ahorita en el chat en caso de que quieran tener el link. Gracias, Belén, gracias, Justin, Pablo y Matt. Hasta luego. Gracias a los panelistas. Gracias, hasta luego.